7 años de silencio terminaron con un sobre que cambió mi vida para siempre. Me llamo Olivia Morgan, tengo 32 años y aquella fue la primera vez que volví a casa desde aquella noche en la que me echaron por negarme a ser la hija perfecta que querían. La casa seguía igual, columnas blancas rosas podadas con precisión. Cada detalle gritaba control y dominación. Antes de que pudiera llamar a la puerta, mi madre apareció sin sonrisa ni abrazo, con un tono cortante. «Llegas tarde». Eché un vistazo al reloj 5 minutos antes. Pero ¿qué importaba? Ve a la cocina, ordenó el catering, necesita ayuda. Me quedé paralizada con el orgullo ardiendo y el corazón latiendo a 1000, pero entré. Si pensaban que volvía a servirles, estaban a punto de descubrir que no sería así. Si esta historia te conmueve, por favor dale a me gusta, comparte y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan. Empecemos. 7 años de silencio, un sobre color crema, y de repente estaba de nuevo allí. La invitación llegó un martes entre una factura de tarjeta de crédito y una revista tecnológica que no abría desde hacía meses. Las letras doradas brillaban bajo la luz de la cocina como un desafío a que la abriera. Mis manos temblaban, pero lo hice. Tiene el honor de invitarle a la boda de Emily Catherine Morgan. Por supuesto que sería ella. Dejé caer el sobre la encimera de mármol, mirándolo como si me hubiera insultado personalmente. Durante 2 días lo tiré, lo recuperé, lo leí una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar. Y ahí estaba yo conduciendo hacia Greenwich, Connecticut. Cada milla que avanzaba era como arrancarme una vieja costra. Los árboles que bordeaban la carretera seguían igual demasiado perfectos, demasiado ordenados. El aire mantenía esa mezcla de riqueza y falsedad que tanto odiaba. Al llegar a la entrada circular de la casa, Morgan, el nudo en mi estómago, era más fuerte que nunca. Las columnas blancas, la fachada de ladrillo, el jardín de rosas impoluto. Nada había cambiado. Cada flor parecía colocada en filas obedientes, como si supiera que no debía defraudar a Carol Morgan. Me quedé un instante en el coche respirando hondo con las manos blancas aferrándose al volante. Los recuerdos me asaltaron. La voz de mi padre aún afilada en mi mente. No vuelvas hasta que estés lista para ser útil. Aquella noche, hace 7 años, terminó con maletas, lágrimas y la puerta cerrándose de golpe. Ajustándome la chaqueta del traje, bajé del coche y caminé hacia la puerta. Antes de poder llamar, esta se abrió de golpe. Allí estaba Carol con una blusa color crema y pendientes de perlas, su expresión tan fría como siempre. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mi traje a medida, como si le molestara personalmente. «Llegas tarde», sentenció. Miré el reloj. Llevo 5 minutos de adelanto. Se dio la vuelta sin más y su voz me alcanzó como una orden. «Ve a la cocina, el catering necesita manos extras». Me quedé paralizada un instante, con el corazón latiendo a 1000, el orgullo gritando que me fuera al coche, pero la seguí dentro. El suelo de mármol brillaba bajo el candelabro del vestíbulo que lanzaba destellos fracturados por toda la estancia como siempre. Los retratos familiares colgados en el pasillo seguían igual momentos congelados de una familia de la que yo había sido borrada. La cocina bullía de actividad, impregnada por el olor a pulidor de limón y verduras asadas. El personal se movía rápido, cargando manteles, bandejas y cristalería. Una mujer con un portapapeles apenas me miró y me señaló un montón de manteles y cubiertos en el comedor. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de mi madre cortó el aire de nuevo. «Asegúrate de que la cristalería esté impecable, sin huellas». Tragué saliva, caminé hacia los manteles y dejé que la memoria muscular hiciera lo suyo, doblar servilletas, alinear cubiertos, revisar las copas para que no tuvieran manchas. Por el rabillo del ojo pude atisbar. Emily estaba en lo alto de la escalera en medio del último ajuste de su vestido de novia encaje y satén impecables. Su cabello caía en ondas suaves y elegantes. Parecía la hija perfecta que mi madre había soñado para un día perfecto. No me vio. O tal vez sí, pero decidió hacer como si no existiera.
Me giré y volví a los preparativos enderezando un tenedor que ya estaba perfectamente colocado. Las horas se deslizaron mientras la casa se llenaba de voces tintineos de copas y un caos contenido. Cada vez que cruzaba con un miembro del personal, asentían con cortesía, probablemente creyendo que era una más de ellos. No les corregí. La curiosidad pudo más cuando vi la lista definitiva de invitados sobre el mostrador junto al planning del catering. Mis ojos recorrieron rápidamente Emily Morgan, novia, Thomas Palmer, novio, Richard y Carol Morgan, anfitriones, invitados, socios familiares, amigos, personajes de la alta sociedad. Más abajo el personal logístico, y allí, entre la coordinadora de flores y el técnico audiovisual, estaba mi nombre. Solté una risa amarga, baja y cortante. «Perfecto», susurré apretando con fuerza la carpeta que reposaba cerca. «Juguemos a ser la criada entonces». Al mediodía, había dejado de ser invisible para convertirme en la ayuda oficial. La carpeta me clavaba sus bordes en la palma de la mano, más punzantes con cada hora que pasaba. De mesa en mesa, contaba copas de vino, comprobaba que no hubiera manchas de agua y me aseguraba de que cada carta del menú estuviera perfectamente centrada sobre el plato base. Cada detalle debía ser impecable. No porque nadie me lo agradeciera, sino porque fallar sería darle a mi madre una excusa más para sentirse decepcionada. El sol pendía alto sobre Greenwich, transformando el jardín en una escena sacada de una revista de estilo de vida. Las carpas blancas ondeaban con la brisa y las filas de sillas Chiavari se alineaban como soldados a la espera de inspección. Cada centímetro del espacio gritaba perfección calculada, y yo flotaba entre todo aquello como una figurante contratada para interpretar una vida que no era la mía. ¿Para qué agencia trabajas?, me preguntó un chico joven del catering mientras pasaba equilibrando una bandeja con cubiertos. Le regalé una sonrisa tenue sin palabras y seguí caminando. Al pasar bajo el arco de rosas, pillé a mis padres en medio de una conversación susurrada, pero lo suficientemente alta como para oír cada palabra. «Por lo menos ya es útil», dijo mi madre alisándose la falda de su vestido beige de lino. Mi padre gruñó con sequedad tardando en responder. Aquellas palabras cayeron como pequeñas cuchilladas familiares, pero no por ello menos dolorosas. Apreté con más fuerza la carpeta, tragando el nudo que se me subía a la garganta. Hubo un tiempo en que aquello me habría hecho llorar. Hoy solo lo archivé mentalmente, otra entrada más en la larga lista de desprecios. Mientras doblaba un montón de servilletas, sentí un tirón en la manga. Era Emily, medio oculta tras un seto de hortensias, con el rostro pálido y los ojos nerviosos mirando a su alrededor como si estuviera acorralada. «Podemos hablar», susurró. Asentí y la seguí rodeando la casa más allá de las cortinas hasta el kiosco donde solíamos jugar de niñas. Desde allí, el bullicio de la boda se desvanecía hasta convertirse en un murmullo lejano. «No quería que esto pasara», dijo entrelazando las manos. «No quería que te trataran así. Se lo dije a mamá y a papá, pero ellos...» Su voz se quebró. La miré con más atención, ojeras, hombros encogidos, como si esperara el golpe definitivo. La Emily que recordaba siempre estaba impecable, ensayada, perfecta. Esta versión parecía deshilachada. «Está bien», mentí. «De verdad». Sus labios temblaron. «Solo quiero que este fin de semana termine». Quise decir algo más, pero el sonido de pasos próximos nos paralizó. Me escondí tras una de las columnas de madera del kiosco, justo fuera de la vista. Dos voces, una conocida, otra no. Mi padre y Gregory Palmer. Su conversación llegó con el viento, cada palabra un golpe de martillo. «La fusión saldrá adelante justo después de la boda», dijo Gregory, con tono ligero, como si hablara de planes para jugar al golf el fin de semana. «Su apellido es solo un peón. Cuando el contrato esté firmado, desmantelaremos Anderson Industries pieza a pieza». «¿Y Emily?», preguntó mi padre. Gregory soltó una risa baja, esa que me erizó la piel. «Ella hará su parte, casarse con el chico, sonreír para las cámaras. Después será irrelevante». Me quedé paralizada, el corazón latiendo con fuerza, la carpeta temblando débilmente en mis manos. Estaban sacrificándola tal como intentaron conmigo. Contuve la respiración esforzándome por no emitir ni un sonido mientras la voz de Gregory se desvanecía en el aire por última vez.
6 meses habían pasado. La voz de Gregory resonaba aún en mi mente. Anderson Industries desaparecería. Para cuando empezó la cena ya no llevaba simples bandejas, llevaba munición. La caída de mi vestido verde esmeralda de satén rozaba mis rodillas mientras atravesaba el salón de banquetes zigzagueando entre mesas cubiertas con lino marfil y coronadas por exuberantes centros florales que parecían caer en cascada. Ese vestido no formaba parte de ningún uniforme del personal y eso no era casualidad. Quería que me vieran, deseaba que los labios de mi madre se tensaran y que la mandíbula de mi padre se endureciera, que se preguntaran qué tramaba. Y así fue. Los ojos de Carol se entrecerraron en el instante en que crucé el umbral. Su mirada recorrió el escote sin hombros, el corte impecable, las costuras inconfundibles de un diseñador. Mi padre no tuvo ni la más mínima sutileza. Antes de que pudiera llegar al otro lado de la sala, me sujetó del codo y me llevó hacia un rincón apartado junto a la barra. «No armes un escándalo esta noche», susurró con voz tensa y seca. Esbocé una sonrisa lenta y calculada. Jamás se me ocurriría. Sus ojos se clavaron en mí un instante más, como si me retara a contradecirle antes de girarse y volver a la multitud que se congregaba cerca de la mesa principal. Me aparté, saqué el móvil tan pronto quedé fuera de su vista y busqué el contacto de Rachel. Envié un mensaje rápido: «En posición. Si estoy en lo cierto, necesitaremos esto». Los puntos aparecieron casi al instante. Su respuesta no tardó ni segundos. «Lista cuando tú digas». Guardé el teléfono en el bolso y respiré hondo, dejando que la tensión se transformara en algo más agudo, más afilado, algo que podía aprovechar. La noche siguió su curso como un reloj. Los invitados llegaban en oleadas, sus risas forzadas, sus cumplidos huecos. Los camareros desfilaban con bandejas de copas de champán, y en algún rincón junto al gran piano, Thomas Palmer interpretaba al prometido perfecto, sujetando la mano de Emily con la delicadeza de un adorno. Vi a Gregory Palmer escudriñando la sala desde la chimenea. Su vaso de whisky escocés apenas tocado cuando sus ojos se posaron en mí. Una chispa de curiosidad cruzó su rostro. Avanzó con la confianza medida de quien está acostumbrado a decidir en juntas directivas y a salirse siempre con la suya. «Eres la coordinadora de logística, ¿verdad?», preguntó deteniéndose un paso demasiado cerca para una charla casual. Incliné la cabeza dejando que una sonrisa lenta curvara mis labios. «Algo así». Su mirada volvió a recorrer mi vestido divertida. «No es el uniforme habitual». «Me gusta destacar», respondí, «sobre todo cuando tengo algo importante que decir». Eso captó toda su atención. Giró ligeramente el cuerpo para centrarse completamente en mí. «¿Y qué sería eso?». Me incliné apenas bajando la voz. «Anderson Industries». Su expresión no cambió mucho, pero el brillo de interés fue inconfundible. Dejé que el silencio se prolongara antes de añadir: «Tengo información que querrás escuchar. Es urgente». Me examinó calculando mentalmente, como hacen siempre los hombres de su perfil ante una variable inesperada. «¿Cuándo?», preguntó al fin. «Desayuno», contesté. «A las 8. Habitación privada del Hotel Harbor View». Alzó una ceja a la comisura de sus labios, curvándose con una mezcla de sorpresa y admiración. «Eres toda una sorpresa». «Ni te imaginas», dije con suavidad, mientras él ya sacaba el móvil para reorganizar su agenda. Me quedé quieta dejando que el ruido de la cena me envolviera. Más tarde, ya en mi habitación de hotel, coloqué el dispositivo de grabación sobre el escritorio y comprobé la batería en reserva. Hice una prueba y escuché mi propia voz volver clara y nítida. Sonreí. «Veamos hasta dónde están dispuestos a llegar». Apagué la luz, me metí en la cama y me quedé mirando el techo hasta que el cansancio me venció. «Mañana comienza todo», susurré, observando mentalmente la figura de Gregory marcharse. Si algo he aprendido en 7 años es esto: la arrogancia vuelve a la gente descuidada. Llegué al Hotel Harbor View 20 minutos antes. La sala privada olía levemente a cítricos y cera de madera. Las ventanas de suelo a techo dejaban contemplar el centro de Greenwich. En el centro, una mesa vestida con lino ya preparada para 2, con cubiertos relucientes y tazas de café intactas. Metí la mano en el bolso, preparándome para lo que estaba por venir. Sentí el pequeño grabador oculto bajo mi cartera. Activé el interruptor y esperé a que la luz roja parpadease, para luego deslizarlo más profundo bajo una servilleta doblada.
Mi teléfono vibró una vez. Rachel, avísame cuando termines. Tecleé rápido. Lo haré, respondió ella. La puerta se abrió con un chirrido y Gregory Palmer entró como si el aire mismo le perteneciera. Blazer azul marino, pantalones impecables y esa sonrisa arrogante que ya había visto en un millar de hombres como él. Señorita, dijo esperando que completara con mi apellido. Olivia está bien, respondí con una sonrisa suave. Sin prisa tiró de la silla frente a mí y se sentó con una confianza que gritaba soberbia. Alcanzó la jarra para servirse café. Me dijiste que tenías información que me interesaría sobre Anderson Industries. Crucé una pierna sobre la otra, haciendo ostentación de ajustar mi pulsera, mientras mi corazón latía desbocado. Digamos que soy alguien con acceso a información interna que sabe valorar el verdadero coste o beneficio de esta fusión. Gregory soltó una risa baja y divertida, como si le hubiese contado un chiste con el final ya conocido. Coste, dices. Para nada. Tras la boda viene el papeleo y después desmantelaremos la empresa para quedarnos con sus activos. Mantuve la expresión fría, pero cada palabra se clavaba en mi piel como un aguijón. Parece arriesgado, musité ladeando la cabeza. ¿Y si Anderson Industries se resiste? Él hizo un gesto desdeñoso con la mano. Henry Morgan está demasiado desesperado para negarse. Esta empresa sangra desde hace años. Esta es su única salvación y él lo sabe. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor de la taza de café. ¿Y Emily?, pregunté fingiendo ligereza en la voz. Su sonrisa fue de esas que revuelven el estómago. Tu hermana. Una chica dulce y obediente. Pero seamos sinceros, no es más que una pieza en un juego mucho mayor. Solté una risita ensayada. No eres precisamente sentimental, ¿verdad? Gregory se encogió de hombros. Los sentimentalismos no cierran negocios. Mujeres como tú son útiles mientras se queden calladas. Así que mantente así. Lo miré fijamente durante un instante, ardiendo por dentro, luchando contra el impulso de arrojarle el café a la cara. En vez de eso me levanté. En algo tienes razón, señor Palmer, dije mientras alcanzaba mi bolso. He guardado silencio hasta ahora, pero no por mucho más. Salí antes de que pudiera responder, los dedos ya tecleando con rapidez en la pantalla de mi móvil. El archivo se subió en segundos. La respuesta de Rachel llegó casi al instante. Listo para lanzar a mediodía. Algunas personas envían regalos de boda. Yo enviaría un escándalo. A las 11:59 a.m. me coloqué al final del salón principal oculta, tras una columna cubierta con telas color marfil y guirnaldas de eucalipto. El murmullo forzado, el tintineo de copas y el violín flotaban en el aire mientras los invitados tomaban asiento. El aroma a rosas y champán impregnaba el lugar, pero bajo todo ello vibraba una tensión eléctrica. Escaneé la sala a las dos familias presentes, socios de negocios viejos, conocidos un mar de vestidos pastel y trajes a medida. Todos cumplían su papel: sonreír, hacer contactos, fingir. Entonces Rachel apareció junto a la mesa de control audiovisual, vestida como una organizadora, más con el móvil en mano, mirada fija en mí con una intensidad punzante. Le hice un leve gesto con la cabeza. Las 2 en punto. Rachel pulsó enviar. Los teléfonos en la sala vibraron al unísono. Algunos dudaron, otros mostraron curiosidad o simple aburrimiento, y comenzaron a mirar sus pantallas. Observé cómo los rostros cambiaban: cejas alzadas, conversaciones interrumpidas, copas detenidas en el aire. Uno a uno escuchaban. La voz de Gregory Palmer se difundió por los altavoces y auriculares en todo el salón. Su tono arrogante, sus palabras inequívocas. Tras la boda viene el papeleo y después desmantelaremos la empresa para quedarnos con sus activos. La chica dulce no es más que una pieza. Mujeres como tú son útiles mientras se queden calladas. El silencio cayó como un telón al suelo. Luego los susurros se extendieron y miradas se volvieron hacia Gregory. Un oleaje colectivo de repugnancia recorrió la sala. El rostro de Gregory palideció y luego se tiñó de un rojo violento. «Esto está sacado de contexto», gritó levantándose de golpe la silla. Chirrió al arrastrarse. «Es Dr. Ed», replicó alguien desde el público. Nadie sabe realmente qué están escuchando. Nadie se movió para defenderlo. Richard permaneció inmóvil en su asiento, las manos flojas sobre las piernas, con ojos grandes y vacíos, como si el aire le hubiera sido arrancado de los pulmones.
Carol levantó una mano temblorosa a la boca, su piel tan pálida como el mantel. Thomas Palmer se puso junto a Emily, la confusión pintada en el rostro mientras giraba hacia su padre. «Papá, Emily». La encontré al borde de la pista de baile, una mano apretada a su costado, la otra temblando en su garganta. Su mirada se cruzó con la mía por un instante vidriosa, cargada de traición y dolor. Luego bajó la vista hacia su mano izquierda y con movimientos lentos y calculados se quitó el anillo de compromiso. Se escucharon jadeos en la sala mientras lo depositaba suavemente sobre el mantel más cercano, como si desechara algo frágil pero venenoso. Thomas intentó sujetarla del brazo, murmurando algo que no pude oír. Emily negó con la cabeza, apartó su mano y se alejó de él. Fue mi señal. Salí de mi escondite lista para lo que vendría. Cortando a través de la multitud atónita, subí al pequeño estrado junto a la cabina del DJ. Sin esperar permiso, tomé el micrófono y con voz firme y clara que resonaba en las paredes de mármol, declaré: «Para quienes se preguntan quién soy, me llamo Olivia Morgan, directora ejecutiva de Morgan Tech, y no soy la criada». Dejé que esas palabras flotaran en el aire el tiempo justo para que dolieran. Emily estalló en movimiento, corriendo hacia la salida, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo mientras se abría paso entre los invitados atónitos. Gregory, por su parte, sacó el móvil con manos temblorosas. «Llama a mi abogado», ordenó al teléfono, la voz quebrada por el pánico. Richard se hundió en la silla, mirando el caos como alguien que se da cuenta de que el suelo bajo sus pies acaba de ceder. Algunas batallas terminan en gritos, otras en contratos. Una semana después me encontraba al fondo de la sala de juntas de Morgan Industries. La larga mesa de caoba se extendía entre nosotros como un abismo tallado por años de silencios y decisiones erróneas. Richard Morgan estaba frente a mí, su traje impecable, pero algo arrugado, y unas ojeras oscuras que parecían moretones que nunca se desvanecían. Por primera vez en mi vida, no parecía el titán intocable que había temido desde niña. Parecía agotado. Carraspeó, pero no habló de inmediato. Abrió una carpeta, hojeó algunas páginas y la dejó caer con un peso que parecía desproporcionado. «¿Qué quieres, Olivia?», preguntó al fin, la frase suspendida entre nosotros, densa y atrasada. Entrelacé los dedos sobre la mesa, dejando que el silencio se prolongara el tiempo justo. «Quiero el control», dije con voz firme. «Una participación total en el proceso de reestructuración, autoridad ejecutiva en las decisiones operativas y un asiento en el consejo». Sus hombros se hundieron levemente, como si esa respuesta le liberara y derrotara a la vez. «¿Hablas en serio?», inquirí ladeando la cabeza. «Hasta ahora he permanecido callada, pero eso terminó». Asintió casi imperceptiblemente y deslizó la carpeta hacia mí. «Redacta los términos», murmuró. Nuestras miradas se cruzaron por un largo segundo. Sin disculpas, sin grandes gestos de redención, pero con una especie de reconocimiento tácito. Por ahora eso bastaba. Más tarde, esa misma tarde, mientras recogía mis cosas junto al ascensor, Carol Morgan se me acercó en el pasillo. Parecía más pequeña de algún modo, con sus perlas características, posadas de forma incómoda sobre su cuello. «Nunca pensamos que llegarías tan lejos», susurró. Me detuve mientras abotonaba mi abrigo. Por una vez no soltó una respuesta sarcástica. Solo asintió y se alejó rápidamente. Aquella noche en casa encontré a Emily sentada en los escalones del jardín, descalza, con el cabello suelto por primera vez, en lo que pareció una eternidad. Los últimos rayos del atardecer teñían de oro suave el paisaje. Me oyó acercarme, pero no se volvió. «Nunca te agradecí», dijo tras un momento. «No tienes por qué», respondí. «Sí lo tienes», replicó abrazándose las rodillas. «No solo salvaste la empresa, me salvaste a mí». Me senté a su lado mirando los rosales que nos habían acompañado desde niñas. El aire olía a hierba recién cortada y lluvia próxima. «No es tarde», susurré, «ni para ti ni para mí». Al día siguiente, la rueda de prensa comenzó en el vestíbulo de la nueva sede. Los flashes iluminaban el ambiente, los periodistas escribían frenéticos, mientras Richard y yo estábamos lado a lado en el podio. Emily sonreía discretamente a la derecha. Detrás de nosotros un gran cartel anunciaba
Presentamos el Morgan Innovation Center, una empresa conjunta para el futuro. Cuando llegó mi turno avancé, ajusté el micrófono y dejé que las palabras fluyeran pausadas y claras. El cambio no es fácil. Empecé escudriñando a la audiencia, pero a veces es necesario. Los aplausos estallaron en oleadas y por primera vez en años sentí que el peso en mi pecho se aflojaba. Aquella noche, cuando las cámaras ya se habían guardado y los invitados se habían ido, caminé hacia el jardín. La casa permanecía en silencio, las ventanas irradiaban una luz cálida y tenue. Mi mirada se elevó hasta la segunda planta, hacia la ventana de mi antigua habitación. La voz de Emily rompió el silencio. «No eres la criada Liv», susurró desde atrás. «Nunca lo fuiste». Los ecos del escándalo aún resonaban en los pasillos de Morgan Industries, pero esta vez portaban el peso de la responsabilidad, no de la vergüenza. La silenciosa resistencia de Olivia se había transformado en un poder innegable, remodelando no solo el legado familiar, sino también la percepción que tenían de ella. Porque cuando la injusticia se enfrenta con una determinación inquebrantable, hasta los imperios más fuertes pueden derrumbarse bajo el peso de la verdad. A veces, la venganza más poderosa no es ruidosa, simplemente es hacerse visible como la persona en la que te has convertido.